Ok, shalom hermanos. Primariamente antes de empezar quiero decir Rakte Hawo, Rakte Havushai, Bakshima Hakudash, los honores a nuestros apóstoles de la Gran Pega de Molino y saludos a ustedes hermanos sinceros. Ahora sobre el Espíritu, les traigo la primera parte de este video, que el primer video fue la introducción a este libro que se llama ¿Quién es Esaú Edom? O Who is Esau Edom? Que un libro escrito por un edomita, básicamente exponiendo la identidad de Esaú en las escrituras con evidencia. Okay, sobre el Espíritu Man, tengo aquí el PDF del libro completo, que es un libro cortito, pero que sobre el Espíritu Man quise básicamente tomar ciertas secciones y trasladarlas usando usando la maravilla del internet, el Urim y el Turim, para traerles edificación en nuestro enemigo que es Esaú. Entonces en la primera parte les traje solo la introducción, y exponiendo que este tópico es de gran importancia y difícil de entender para los del mundo, pero sobre el espíritu, porque hermanos que fueron dados los ojos y los oídos para entender esto, rezo yo que sea edificante. Entonces, sin embargo, vamos a empezar entrando en la segunda parte que les quise traer, que está entrando en el legado de Esaú. Okay, entonces, vamos a empezar. Tengo esta parte trasladada, escrituras y ciertos otros artículos y pedacitos de información. Entonces, empieza. Dice, para ayudar a responder la pregunta de quién es Esaú Edom, primer paso necesario es examinar el racial y genealógico, la historia de Esaú y sus descendientes. Okay, entonces, como entramos en la primera parte, es bien importante entender de dónde venimos, igualmente entender de dónde viene nuestro enemigo, entender nuestra identidad y la identidad de nuestro enemigo, que es Esaú, que estas dos gentes, estas dos razas, juegan un gran, básicamente Esaú y Jacobo son las estrellas de esta película del Señor, ¿verdad? Como mencioné en la primera parte. Okay. Entonces, para respaldar eso, Job 8:8, trasladarlo en español. Job 8:8 dice, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Que es importante entender nuestra historia, la historia de las escrituras, entender la historia de Esaú, de dónde viene, para entender a dónde va a ir. Igualmente con nuestra gente, entender nuestro pasado, entender que somos israelitas, que fuimos prometidos por el Señor obtener el reino después de que Esaú se ha removido. Y ya de ahí podemos entender quién es Esaú, de dónde viene él y a dónde va a ir, siendo removido de su imperio y servir debajo de Israel, su esclavitud, su recompensa por 1000 años. ¿Ok? Entonces, amén. Es importante entender historia de las razas, primariamente nuestra raza y la raza de Esaú, nuestro enemigo, para prevenir desastre en creer que esta gente puede ser salva. ¿Ok? Y para prevenir la equivocación de pensar que el Señor ha matado a gente. ¿Ok? Continuando. Vida, dice, vida y historia de Esaú. Esaú fue el primogénito de Isaac y así fue heredero del derecho de nacimiento derivado del linaje racial directo de Adán a Noah a Abraham. Okay, porque cuando leemos, en la tradición, el
hijo primer nacido siempre obtenía la primogenitura de su padre. En este caso de Jacobo y Esaú, le fue dado la primogenitura por el Espíritu a Jacob, porque así fue predestinado desde antes de la creación. Pero se tuvo que acontecer en la tierra con un curso de eventos, ¿ok? Empezando con Esaú vendiendo su primogenitura a Jacob, ¿ok? Que hemos hecho bastantes videos tocando en estos tópicos. Solo aquí les voy a traer los puntos. Así Esaú era racialmente un adamita, que como entramos en el primer video, toda gente viene de Adán, pero también de Adán vino la línea escogida que fue Israel, ¿no? Un semite y hebreo, el grupo racial de la raza blanca. Okay, de Esaú viene la llamada raza blanca o los caucásicos, okay, los gringos, los gabachos, los europeos. Okay. Pero se trata de esto mucho más profundamente que la color de la piel, aunque eso sea un indicador, porque como conocemos, israelitas fueron esparcidos sobre todas las rincones, los 4 rincones de la tierra, okay, algunos teniendo madres edomitas y padres israelitas y apareciéndose como edomitas pálidos, okay, pero esto regresa al linaje de tus padres. Okay. No hay ninguna cosa como gente mezclada, no, se trata de qué es tu padre, okay. No importa cómo te pareces, pero un poco de edificación para explicarles cosas más profundas en las escrituras, porque aquí en este libro se encuentran unos huesos. Bien pronto van a mencionar mezcla y la mezcla de sangre, y no, eso es basura. Se trata de quién es tu padre, okay. Y en leer el Espíritu podemos saber, okay. Ahora, continuando, que no sé por qué hay palabras que salieron medias torcidas, pero sobre el Espíritu vamos a continuar. Dice, igual como Esaú despreció su primogenitura, okay, Génesis 25 y 34, cuando se lo vendió a Jacob, y se lo vendió por un potaje de carne cruda. Por eso hasta hoy en día la gran mayoría de edomitas comen su carne cruda, con sangre. Okay. Esto es espiritual. Okay. También, okay, entonces vamos a leerles un poco de esta historia, Génesis 25. Okay, vamos a empezar en 23. Trasladarlo en español. Okay. Génesis 25 a 23. Dice, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, que eran gemelos, Jacobo y Esaú. Okay. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, hablando de Jacobo. Por eso hasta hoy en día, en los deportes, okay, en UFC, en boxing, en basketball, en football, en fútbol, la gente que domina son los israelitas, ¿verdad? En el jale, los que se parten la madre más durísimo, toda la gente, los isegaritas, vienen de la nación de Israel. ¿Ok? Y el mayor servirá al menor, que como acabamos de leer, Esaú fue el que salió primero, el que, si esto fuera cualquier otra situación, él obtenía o estuvo de obtener la primogenitura, ¿ok? Pero se la vendió a Jacob para cumplir el propósito del Señor, ¿verdad? You know? Y últimamente esta profecía, aunque la leímos en Génesis, esto está por acontecerse sobre el planeta, man, en estos últimos días, ¿ok? Porque ahorita está reinando Esaú en su imperio, ¿ok? Pero como entramos y leímos en el primer video, Jacobo, no, Esaú es el fin de este siglo y Jacobo el principio del que está por venir.
Esaú fue profetizado reinar en el último imperio inmundo sobre el planeta antes de el regreso de nuestro Señor Yahushua para establecer el próximo siglo o el próximo reino, el último reino que se va a ver sobre la faz de la tierra, que va a ser un reino justo debajo de Yahushua y los israelitas, los elegidos. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre, ¿ok? Dos naciones, aunque nomás eran dos niños, de estos dos niños iban a haber dos naciones, la nación de Israel y la nación de Esaú. ¿Ok? Y fueron diferentes manes del vientre. Porque dice, y salió el primero rubio y era todo veludo como una peliza y llamaron su nombre Esaú. El primero salió, que aquí la palabra debería de ser pálido. ¿Okay? En el hebreo la palabra ahí, él salió pálido o sin pigmento, porque toda gente antes de Esaú era de piel oscura, ¿ok? Como eran naturales, ¿ok? Teniendo la piel oscura es natural y de acuerdo con el clima y con el planeta, ¿ok? Saliendo pálido es defectuoso, regresando a Caín, que espiritualmente el espíritu de Caín es el mismo espíritu que fue puesto en Esaú. Es un tema para otro video, pero Caín le fue dado esa marca para que sepa todo el mundo que este hombre, que no tocar en este hombre, por lo que hizo a su hermano Abel, Abel representando a Israel, Jacob, a Caín le fue quitado su pigmento y pegado con la lepra de la carne, que es ser pálido. El primero salió pálido y era veludo como una peliza y llamaron su nombre Esaú. Esa palabra Esaú en el hebreo se dice Aishashua, que significa gastado es él. No la voy a sacar aquí porque hay un hueso en la letra azul y no explican correctamente el sentido de la palabra sobre el espíritu. Dado a nuestros apóstoles, conocemos que esta palabra Aishashua en el hebreo significa gastado es él, gastado porque le fue quitado su pigmento. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Que esto fue espiritual, sí, señalando que al final del imperio de Esaú, Jacobo, por medio de nuestro Señor Yahushua, vamos a remover a Jacob de su imperio por su calcañar. Y dice, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando veía los Yolus. Y enfóquense en cómo solo explicaron la apariencia de Esaú y no de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob salió normal, con piel oscura. Continuando. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Como hasta hoy en día vemos, espiritualmente las señales de quién son esta gente. Esaú es un hombre salvaje, salvaje. Siempre tiene que estar montando montañas y cazando y haciendo todo tipo de cosas salvajes, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, como nuestra gente hoy en día, divirtiéndonos la gran mayoría de veces. Con esto solo incluye algo de tomar, una bebida fuerte con los hermanos en la tienda, o en la casa, con el partido, o con la pelea en la televisión, y quietos, espiritual, aquí estas cosas que vemos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, de carne cruda. Y se pudo esperar para que Jacob terminaba de cocer esto. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom.
que la palabra Edom en el hebreo es Arawam, que significa rojo, por comer del potaje rojo. Como les expliqué hasta hoy en día, Esaú, puedes mirar cientos y cientos de videos en YouTube de edomitas explicando por qué le encanta comer la carne cruda, roja, con sangre. Hombre sangriento, su historia siendo una historia sangrienta, de masacres y genocidios, y es espiritual lo que estamos viendo aquí. Dice, y Jacob respondió, vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, sobre el espíritu, o que antes de la creación todo esto fue predestinado por el Señor, para que Jacob obtenga la primogenitura, aunque Esaú fue el primer nacido. ¿Ok? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Le hizo una venda bien chingona, man. Solo le tuvo que dar su potaje rojo y obtenió la primogenitura del reino de los cielos, que durará por la eternidad en cuanto regrese Yahushua, man. You know? Que de Jacobo salió Yahushua. Entonces esto todo fue predestinado, man. ¿Ok? Y mucho más importante, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Porque como leímos, man, él salió del vientre diferente que Jacob, diferente de cualquier otra gente sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín fue dentro de él. El primer asesino, ¿okay? El primer rebelde, la serpiente, el primer engañador, ¿no? Espiritual, ¿no? Continuando. Dice, también despreció su raza al casarse con mujeres extrañas fuera de su raza. ¿Ok? Un poco de historia. Esaú se casó con el clan de Canaán, cananeos. Pueden leer de esto en Génesis. Aquí tenemos las escrituras. Las hijas de Ed, o los hititas. ¿Okay? Las hijas de Ismael. Las hijas de los hivitas. Y se había casado con los horitas. Ok, que esto aquí es un hueso, como les expliqué en el primer video. El libro de Joshua que tiene Esaú circulando hoy en día no es el libro de Joshua que mencionan en las escrituras. Que esto es una basura y una mentira. No entren a este libro porque aquí Esaú mezcla su basura con las escrituras. Ok. Estos matrimonios interraciales que el Señor los dijo, no casarnos con las otras naciones, ¿ven? Estos matrimonios interraciales fue una pena para Isaac y Rebeca, los padres de Esaú. Los descendientes de Esaú, de estos, aquí la palabra es marriages, los casamientos se conocieron como edomitas o como Edom. Okay, entonces, aunque él tuvo mujeres de las otras naciones, que los cananitas, los camitas, okay, sus hijos saliendo todavía eran edomitas, man. Okay, la gran mayoría de cual les fue dado esa misma marca de lepra, okay, para que sepa el mundo quién es esta gente. Pero, okay, salieron también unos pareciéndose como las otras naciones, igual como hay israelitas que se parecen como otras naciones, también hay edomitas que se aparecen como las otras naciones, como hoy en día. Esaú pone algunos de esos edomitas que se parecen como las otras naciones, como líderes de estas naciones, ¿ok? Para que crean esa gente que su propia gente está reinando, sin saber que esos líderes son edomitas, man, que están en liga con Esaú. Perdón. ¿Ok? Entonces no se trata de cómo te apareces o
o solo teniendo el linaje o teniendo la linaje de tu padre y madre siendo israelitas, sino solo del linaje de tu padre indica que eres israelita o edomita o de cualquier otra nación. Porque la parábola de las cizañas, man, y los trigos. Okay, los edomitas también, y aquí está el hueso. Los edomitas también poseían algo de sangre israelita por los matrimonios mixtos, como en el caso de Salomón, que esto deja para destruir esa basura, man. Números 1:18. Que sí, Salomón sí tuvo muchas mujeres de las otras naciones, pero en eso no fue su pecado. Su pecado fue en adorar los dioses de esas mujeres. ¿Ok? Porque en tener hijos con estas otras mujeres, aunque no es sabio, no es pecado, porque todavía salen de tu semilla, siendo israelitas. Dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. ¿Okay? Entonces, desde los tiempos antiguos, era conocido que la casa de tu padre indica tu nación. ¿Okay? El linaje de tu padre, la semilla del hombre. ¿Ok? El hombre teniendo la semilla, la mujer siendo semejante a la tierra. Que aunque salga el hijo o la hija con ciertas características físicas de la madre, si esa semilla viene de un padre que era israelita, ese hombre o mujer es israelita. ¿Ok? Continuando. Dice, Esaú y los edomitas habitaban en el monte de Seir. ¿Ok? Que aquí tenemos la escritura. Génesis 36, 8 y 9. Seir fue la tierra sur de Israel, que Dios le dio a Esaú por posesión. Deuteronomio 2 y 5, Josué 24 y 4. Esta tierra también era conocida como Idumia. Isaías 34, 6, que eso solo es la palabra griega por Edom, la tierra de Edom, el monte Seir, dentro de la tierra de Esaú. Ok, Seir y Idumia es la misma tierra. Mintió al sur del muerto. Ok, deja sacarles tengo aquí una imagen, extendiéndose hacia el sur, hasta el puerto marítimo de Enelat. Ok, aquí tenemos, ok, donde habitaban los edomitas. Ok, aquí, sur de Jerusalén, donde habitábamos nosotros. Aquí está el the Dead Sea, o el Sea Muerto. Ok. Y aquí habitaban los edomitas, ¿verdad? Al sur de nosotros. Ok. Tenemos varias otras mapas aquí para enseñarles esto. Ok. Aquí está el Dead Sea. Aquí está Jerusalén. Plano. Continuando. Los edomitas también poseían algo de sangre. Oh, no, ya leí esto. Esa basura. Ok, dice, incluyo el barranco conocido como Petra, que esto fue dentro de Seir, la tierra que se conoce como Petra, que aquí tengo imágenes de Petra, que eran montañas dentro de la tierra de Edom, en la cual los edomitas empezaron a construir su arquitectura, de la cual iban a ser conocidas hasta hoy en día, porque esta misma arquitectura la vemos en todos los imperios edomitas, ¿ya? Que han visto sobre todo el planeta. Roma es conocido en teniendo esta misma arquitectura. ¿Ok? Grecia debajo de los edomitas,
Roma debajo de los edomitas, ¿ok? Hasta América, ¿ok? Vamos a poner the White House. No, vamos a poner esto mucho más mejor. Mira, la misma arquitectura que se ve sobre todo los Estados Unidos, las capitales, las arcas, la Casa Blanca, the Pentagon, okay, las arcas de Tito, conmemorando nuestra esclavitud debajo de los romanos y Tito. Okay. Todo esto me indica quién es la gente que está reinando en Esaú, que vino de seguir, como acabamos de leer. Okay. Aquí tienen todas las escrituras dándoles eso, man. El monte de Seir, Génesis 36 y 8. Hay que leerlo. Génesis 36 y 8. Esta tierra le fue dado a Esaú por el Señor, para que sepamos quién es esta gente. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Bien. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Bien y plano, man. Para que aquí vemos la arquitectura de esta tierra, de la cual continuaron hasta hoy en día. Man. Señales espirituales. Okay. Continuando. Aquí lo tenemos. Dice, y acuérdense, todo esto fue escrito por un edomita, man. Los edomitas hacen sus estudios, ¿ok? Incluyen los huesos y ciertas mentiras, pero sobre el espíritu, ¿ok? Lo filtramos. Dice, los edomitas fueron expulsados de Petra hacia el oeste por los nabateanos, nabateans, otra nación, en el año 312 antes del Señor, o como se dice en el inglés BC, y antes de la mitad del segundo siglo BC, estaban ocupando no solo el sur de Judá, sino también Hebrón y el país al norte en cuanto a Bet Sur, que esto lo pueden leer en 1 de Macabeos 4:29 y 6 y 65. Como conocemos en historia, habían conquistas, migraciones de gente. Aquí, estamos leyendo de la migración de los edomitas de Petra, el monte de Seir, más cercas a donde habitábamos nosotros, man. Ok, está esa otra mapa. Mira bien, aquí, bien profundo y espiritual, Seir, Grecia, Roma, España, Francia, Alemania, Rusia, Britania, los Estados Unidos. Es espiritual, man. Ok, pero aquí habitaba Edom al principio. Okay, luego por medio de esa conquista que acabamos de leer, empezaban a habitar más cerca a nosotros, man. Quiero encontrar esa otra mapa, donde mencionan las ciudades de Hebron y todas esas ciudades que estuvieron. Bueno, pues vamos a continuar. Dice, los Nabateans ahora ocuparon el monte de Seir y los edomitas fueron conducidos al viejo territorio de Judá, el sur de Israel. Dice, los de la familia de los macabeos, un remanente de los verdaderos judeos, tenían por gobernación de... ¿qué es esto? Un error. Ok.
tenían gobernación. Ok, dice la familia de los macabeos. Ahora estamos entrando al imperio de los griegos, ¿verdad? Que después de que el reino norteño fue conquistado y esclavizados por los asirianos y del imperio asiriano, tomando naves a las Américas. Esto aquí, lo que están mencionando aquí, al tiempo de los macabeos, fue después de que el reino sureño fue conquistado por los babilonios y esclavizados por los babilonios, man. Después de varias migraciones y esclavizaciones, okay, estamos brincando al tiempo de los macabeos, man, que había un remanente de los judíos verdaderos, porque en cuanto empezó el imperio griego, debajo de Alejandro el griego, y de ahí, de sus 4 generales, se empezó, como por decir, se empezó Israel a voltear o a dar sus espaldas al Señor y de ser israelitas. Y empezaron a convertirse en griegos, man, siguiendo a los edomitas y tratando de ser como los edomitas. Lo pueden leer en Primer de Macabeos, el primer capítulo, man, debajo de Antíoco. Pero había un remanente que estaban continuando su cultura, man, que esos fueron los macabeos. ¿Okay? Okay. Dice, gobernaron a Judea los macabeos de 166 a 37 BC, okay, bajo Judás Maccabee, okay, primera Macabeos 5 y 3, recapturaron la ciudad de Hebrón de los edomitas, que de ahí estaban reinando los edomitas, en 164 BC, durante el tiempo de John Hyrcanus, okay, sobrino de Judás, okay, sobrino de la linaje de los macabeos. Okay, los judíos de nuevo frente a la hostilidad de los idumeos. Okay, entonces empezaron a combatir contra los edomitas, ¿no? Pueden leer de esto en los libros de los macabeos, ¿no? Habían muchas batallas contra los griegos, contra los edomitas, por medio o debajo de la linaje macabea, okay, que eran israelitas, ¿no? Pero en cuanto empezó a reinar este vato, man, Hyrcanus, vamos a leer de lo que pasó debajo de su reino, man. Dice, Hyrcanus confrontó a los edomitas, causando un cambio decisivo en las relaciones entre las dos facciones. John Hyrcanus conquistó todo Edom, porque esto debería de ser Edom, no sé por qué Google me lo dio tan torcido, pero Hyrcanus conquistó todo Edom, okay, perdón, y emprendiendo la conversión forzada de sus habitantes al judaísmo. Y aquí tenemos el récord, man. Entonces, ¿qué fue lo que pasó debajo de este israelita impío? Empezaron a convertir a los edomitas que conocieron que fueron edomitas, ahora viviendo como los griegos. Ok, empezaron, en cuanto conquistaron a cientos de estos edomitas que estaban viviendo fuera de Grecia, en la ciudad de Hebrón. Ok, debajo de este güey, los israelitas empezaron a forzar a los edomitas a vivir como israelitas, man. Que esto fue iniquidad, esto fue impiedad. En vez de matarlos, ok, masacrarlos y continuar con la conquista, man, ok, cometieron un gran error. Ok, aquí tenemos el récord de esto también. Deja eliminar esto. Estamos aquí para librarnos de un espacio.
aquí tengo, ok, una información de John Hyrcanus, que este mismo hombre que acabamos de leer en ese libro, man. Este hombre fue un hombre que fue descendiente de la línea de los macabeos, man. Ignoran esta imagen, una imagen que pintó Esaú para que se pareciera como un edomita, pero garantizado, John Hyrcanus era un hombre moreno, man, siendo descendiente de los macabeos, man, israelitas, hombres morenos del reino sureño. El reino sureño consistiendo de los llamados morenos hoy en día, y los descendientes de los llamados morenos, ¿no? Entonces voy a trasladar, aquí está Hebron, que originalmente la monte de Seir y Petra estuvo aquí más al sur, pero después de la conquista de Israel por los babilonios y el reino norteño por los asirianos y los edomitas por los nabateans, se emigraron más al norte, a donde habitaba Judea. Okay. Y de aquí, la línea de los macabeos, man, empezaron de nuevo a tratar de reconquistar la tierra. Tomaron a los edomitas de aquí, pero en vez de masacrarlos, man, empezaron a convertirlos a vivir como israelitas, man. Aquí estamos viendo el principio de lo que en la historia aconteció varias veces, man, de edomitas convirtiéndose a las costumbres de los judíos y después de ciertas generaciones siendo convencidos que eran o que son los israelitas. Solo en este caso fue empezado esto por medio de las manos de un israelita, ¿no? Pero esto es historia. Vamos a leer esto de lo que acabamos de leer en ese libro, en este artículo, man, de historia. Vamos a trasladar y comprobar que esto sí pasó. John Hyrcanus convirtiendo a israelitas a vivir como israelitas. Dice, Hircano también inició una campaña militar contra los idumeos, los edomitas. Durante esta campaña, Hircano o Hyrcanus conquistó Adora, Maresha y otras ciudades de los edomitas. Hyrcanus o Hircano luego instituyó conversiones forzadas sobre los idumeos al judaísmo. Este fue un movimiento sin precedentes para un gobernante de Judea. Cuando lees un poco más de esta historia, no todos los israelitas estuvieron de acuerdo con esto. Entonces, estamos viendo el principio de Esaú siendo convertidos a las costumbres de ser judíos, pero no lo siendo, sino siendo de la línea de Esaú. Vamos a continuar. Y como sí. No, vamos a continuar y luego un poco más y luego vamos a sacar unas escrituras. Dice, y otra cosa, el Señor nos dijo, vamos a leer eso. El Señor nos dijo estar separados, de esta otra nación, no incluirlos a nuestra cultura, Como leímos en el primer video, el Señor los favoró a nosotros y los separó. Porque tú eres pueblo santo, que la palabra santa significa separado para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, siempre desde el principio éramos predestinados para ser un pueblo separado, separados, santos.
favorados, especiales. Pero lo que empezó a pasar después de la caída de Israel, man, es que Israel empezó a incluir a estos diablos, man. Que de aquí solo acontecieron cosas malas, man, como vamos a leer. Dice, desde entonces los edomitas se convirtieron a una sección del pueblo judío. Por lo tanto, en esta coyuntura de tiempo, los edomitas vendrían incorporando con la nación judía. Y su país era llamado por los griegos y los romanos Idumea, porque esta sección de Esaú fue separada de los griegos. Como leímos, estuvieron habitando al sur de Israel cuando los descendientes de los macabeos, man, debajo de este güey Hircano o Arcanes, los conquistaron y los convirtieron a vivir como israelitas, man. Ahora los edomitas en Grecia y en Roma estuvieron viendo a estos edomitas como judíos, aunque eran edomitas también, pero porque fueron convertidos a ser judíos, man. Los otros edomitas en Grecia y en Roma los estaban llamando judíos, man. Una gran confusión. De ahí vino la palabra Idumea, ¿okay? Que era la palabra griega por Edom, que conocían que eran edomitas, por eso llamaron su tierra Idumea. ¿Okay? Dice, pero la marea se volvió a favor de la facción edomita cuando Julio César, ¿okay?, hizo Antipater, un edomita, procurador de Judea en 47 BC. ¿Okay? Antipater, siendo un antepasado, un padre de Herod, ¿okay?, que de estos hombres leímos en las escrituras, ¿no? ¿Okay? Antipater es mencionado en las escrituras, ¿okay?, enseñándote que las escrituras no solo son libros proféticos, pero libros de historia, ¿no?, verdadera. Dice, cuando Antipater fue asesinado 4 años más tarde de su hijo Herodes, ganó el poder, pero fue rechazado por los judíos. ¿Por qué? Porque conocían que su línea vino de Esaú, no de israelitas. ¿Okay? Dice, Herodes astutamente ganó el apoyo de Roma, ¿okay?, porque era romano, era israelita, aunque estuvieron viviendo como israelitas, con un ejército romano pisándole los talones. Se volvió a Palestina y después de un asedio de 6 meses, coronó a Jerusalén y se convirtió en rey de Judea. Y de aquí leemos en las escrituras la historia de Herodes, ¿okay?, siendo sobre los israelitas, ¿no? Era un edomita. Entonces, durante este tiempo, un poco antes el nacimiento de Yahushua, Israel estuvo debajo del reino de edomitas, que pensaban que eran israelitas, pero que tenían el apoyo de Roma, man. Les valía madre les valía madre que fueron conocidos como judíos por ciertos israelitas y ciertos edomitas. ¿Por qué? Porque eran edomitas, eran diablos. Y empezaron a hacer un desmadre en la tierra de Judea, en la tierra de Jerusalén. Puedes leer de la historia de Herod y lo que hizo, ¿no? Y de los edomitas como Antíoco y lo que hicieron en nuestros templos, ¿no?, sacrificando cerdo y forzando a los israelitas a convertirse a gentiles, ¿no? ¿Qué cosa tan extraña que durante el tiempo de los griegos
un poco después de Alejandro el Griego, los edomitas estuvieron forzando a los israelitas a vivir como griegos, ¿ok? Y los israelitas, la línea de los macabeos, empezando con John Hyrcanus, empezaron a forzar a los edomitas a vivir como israelitas. Una gran confusión, ¿no? Lo que pasa sobre la tierra cuando no reina el pueblo sagrado de Yahweh Baal los israelitas, en justicia, ¿no? Okay, todo esto aconteció por medio de nuestro pecado, ¿no? Como nos dijo el Señor, que nos iba a acontecer, ¿no? En Deuteronomio 28. La caída de nuestra gente, ¿no? Dice, sabes que vamos a leer de Herodes en las Escrituras, ¿no? Ok. Esto. Marcos 6 y 18. Dice, porque Juan el Bautista decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Ok? Entonces, como conocemos, cuando lees el capítulo, Herodes metió a Juan el Bautista a la cárcel, man. Lo metió a la cárcel. ¿Ok? Y sí, aquí, mira, por el mismo Herodes había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces cometió adulterio Herodes con la mujer de su propio hermano, ¿me? Y lo metió a la cárcel porque Juan le dijo que Juan decía a Herodes, no te es lícito o no es dentro la ley tener la mujer de tu hermano. Lo cortó, ¿no? Lo cortó. Porque Herodes viviendo como israelita, ¿okay? Llamándose israelita, ¿okay? Descendiendo de la línea de edomitas que fueron convertidos a las costumbres de ser israelitas por medio de John Hyrcanus, ¿okay? Tomó poder de Jerusalén con el apoyo de Roma, ¿okay? Y le fue dicho por Juan, no es dentro de la ley a cometer adulterio. Dice, pues, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero se escuchaba de buen gana. Ese es el punto, man. Ese es el punto. ¿Ok? Leímos de Herodes en las Escrituras. ¿Ok? Y cuando lees dentro de las líneas, man, fue cortado por Juan por quebrar la ley. Últimamente la ley no es para nadie afuera de Israel. ¿Ok? Pero él viviendo o tratando de vivir como israelita, man, fue cortado por esas palabras, man. Okay, entonces vamos a continuar. Herod astutamente ganó el apoyo. Pienso que leí esto. Ok, ahora aquí estamos. Ok, bueno, terminamos. Dice, un momento. Dice, Herodes era un tirano astuto y inescrupuloso, y era despreciado por los judíos porque él era un idumeo, un edomita, y no de su propia linaje, que esta palabra debería de ser linaje. Google Translate no es perfecto. ¿Ok? Entonces él era odiado por ciertos israelitas que conocían que era edomita y que no era israelita, man. Aunque estuvo viviendo como israelita, era injusto, man. Dice, Herodes odiaba a la gente de Judá, que en el espíritu supo que no era israelita, man. Y uno de sus primeros actos fue ejecutar 45 de los líderes de la vieja aristocracia para eliminar cualquier rivalidad para el liderazgo, habiendo asegurado la realeza. Herodes después destruyó
la linaje sacerdotal de Hircano. Entonces, para prevenir rivalidad y competencia, él empezó a eliminar la linaje sacerdotal de Hircano o de los judíos, de los macabeos, porque estuvo viendo que los israelitas lo odiaban, man. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a prevenir que se levanten estos descendientes de Hircano, los mismos que convirtieron a mis antepasados a las costumbres de israelitas. Esta no era la misma gente, man. Siendo el último Antígonus quien se burló de Herodes con su origen de edomita y afirmó que el reino debería caer de uno de los reales familia. Entonces este hombre, man, Antígonus, le hizo la burla a Herodes por ser edomita y fue matado por Herodes por eso, porque él afirmó que Judea o Israel, Jerusalén, debería de ser debajo de la familia verdadera, man. Entonces, esta historia es profunda, man. Dice, él finalmente asesinó a Aristóbulo, el último de los sacerdotes arónicos, descendientes de Aarón, de Leví, el tribu de Leví. Herodes luego trató a afiliarse como el sumo sacerdocio al casarse con Miriam, que Miriam fue una israelita, man, de esa linaje. Entonces, después de eliminar ese linaje, por el temor de tener competencia, por el temor de tener rivalidad y por ser burlado, por ser edomita, por esos mismos descendientes de los macabeos, él se casó con una israelita en el atento de afiliarse con el sacerdocio. Dice, la hermana de Aristóbulo, esta fue la hermana de Aristóbulo, el cual él asesinó, y la hija de un sumo sacerdote, era israelita. Él trató bien duro para incluirse en la familia, man, de los israelitas, pero es rechazado y siempre lo va a ser rechazado, porque su linaje viene de Edom, man, de Esaú. La cual fue rechazada, man. Lo vamos a leer en Hebreos. Aunque traten a incluirse y casarse y eliminarnos, siempre van a ser rechazados, man. Vamos a leer en Hebreos 12 y 17. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, que esto lo han tratado de hacer desde antiquidad, ¿no? Tratando de nuevo heredar la bendición después de venderla por un potaje rojo de carne cruda, ¿no? Han tratado de asimilarse y ganar de nuevo esa heredad. Dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque llore y asesine y case y decepcione a todo el mundo para que piensen que ellos son los israelitas, es desechado, rechazado. Es imposible, porque es Esaú, es Edom, lo cual su destino fue predestinado desde el principio, ¿no? El mayor servirá al menor. Continuando. Dice, y bueno, terminamos. Herodes incluso reconstruyó el templo como estaba en ruinas de repetidos asedios, parte de los cuales fue responsable de Herodes él mismo. Entonces él empezó a reconstruir los mismos templos que él destruyó, en el atento para ser
incluido en la familia de los israelitas. Y después de eliminar el linaje de los sacerdotes, ¿no? Por su ataque en la ciudad, dice, el templo de Dios se convirtió en un sentir el templo de Herodes, así, y que eso es abominación. Así encontramos que en los años solo antes del tiempo de Yahushua, Judea estaba controlada por una facción edomita que usurpó el nombre de ser judíos, la tierra y el patrimonio. Entonces, que esto aconteció en la historia varias veces después de esto, ¿no? Aconteció cuando, durante el Renacimiento, cuando Esaú empezó a conquistar y a remover a Jacobo del reino, ¿ok? Porque después de la venida de nuestro Señor Yahushua, ¿ok? Empezaron israelitas a subirse en poder en Roma y después de unos años conquistaron a Roma, ¿ok? Y empezó el reino de Israel en Roma y en toda Europa, ¿ok? Como fue profetizado en Apocalipsis, ¿no? Que el diablo iba a ser encadenado por 1000 años para que no decepcione el mundo, pero que después de esos 1000 años iba a salir, que pasó durante el Renacimiento, con familias como los Merovingians y los Borgias, man. Y de ahí empezaron de nuevo a decepcionar el mundo para que crean que ellos son la gente. Empezaron a pintar imágenes y removiendo imágenes de los israelitas y los judíos y nuestro Señor siendo hombres morenos. Ok, aquí tenemos la evidencia, man. Durante los Dark Ages, lo que llaman Medieval Times, estas imágenes como estas estuvieron sobre toda Europa, man, de los israelitas siendo hombres morenos, man. Ok. Pero cuando empezaron a reinar los edomitas, man, empezaron a remover estas imágenes y se empezaron a pintar ellos mismos, ser los israelitas, en atento para reganar la primogenitura, man, y para decepcionar a todo el mundo. Mira, Rey David. Mira. Okay, y esto lo leemos en las escrituras, man. Primero de Macabeos 3:48. Ok, lo voy a trasladar al español. Un momentito. Primero de Macabeos 3:48. Y abrió lo dicen en inglés, el libro, ok. Y abrió el libro de la ley donde los paganos, ok, Esaú, habían tratado de pintar la semejanza de sus imágenes. Ok, lo leímos en Job 9:24 también. Esto no es nada nuevo, man. Job 9:24 dice: la tierra es entregada en manos de los impíos. Ok, o bien y plano, ¿quién reina sobre la tierra hoy en día, man? Los edomitas. ¿Quién son los impíos? Y él cubre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Bien y plano, Esaú ha robado nuestra identidad y se la ha puesto sobre ellos mismos en atento para convencer a todo el mundo que ellos son la gente sagrada de Dios. Pero aunque traten, como le acabamos de leer en Hebreos, son rechazados. No es posible. ¿Ok? Vamos a continuar.
Vamos aquí. Ok. Ok. Tierra y patrimonio. Aquí nos dejamos. Dice, bajo Hircano, Hyrcanus, los edomitas se vieron obligados a ser parte de la cultura de Judea. Pero bajo Herodes y Herodiano, la facción tenía control sobre la cultura y la forma de vida. Bien y plano, estamos viendo el principio de cómo esta gente fue de ser conocidos como edomitas a conocidos a judíos. Que esto pasó varias veces en la historia. Otro ejemplo, 1948, okay, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue creada y orquestada por esta misma gente, para que el mundo tenga simpatía por esta gente, o porque los nazis los estuvieron matando, y por Hitler, que todo eso fue una fabricación. ¿Okay? Hitler él mismo era un llamado judío, una edomita, una malaquita, un tema para otro video. Por todo eso fue orquestado para que el mundo tenga simpatía para esta gente, para que cuando empezaron a rodear su plan de obtener la tierra de Israel debajo de los árabes que estuvieron viviendo ahí, porque la tierra estaba debajo control de los britanos, otros edomitas, que empezaron a tomar control de esa tierra, ¿okay? Por medio del Balfour Declaration, que fue todo orquestado para meter a esa gente a esa tierra, man. Eso fue el propósito de la Segunda Guerra Mundial, man. El propósito fue crear simpatía por esta gente, para que crean el mundo que ellos son los judíos, para meterlos en esa tierra, para que tengan control de Israel. ¿Ok? Que lo vamos a leer en las Escrituras. ¿Ok? De amor, estamos al final, hermanos. Un poco de paciencia. Dice Ezequiel 7:24, dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los edomitas, el caucásico, los cuales poseerán las casas de ellos, nuestras casas, nuestras tierras, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Que fue exactamente lo que pasó debajo de Herodes, debajo de Antíoco, ¿ok? Debajo de, hasta hoy en día, debajo de fucking Benjamin Netanyahu y estas ratas viviendo en esta tierra. ¿Ok? Ezequiel 36:1. Dice: tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel, a la tierra, contra la tierra de Israel, porque ahí está viviendo Esaú, y di: montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ¿ok? Esaú dijo de la tierra de Israel, dijo: ajá, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Este diablo, man, en su atento de conquistar el mundo, y en el atento de reobtener su primogenitura, y en su atento de decepcionar a todo el mundo para que piensen que ellos son los israelitas. Ellos se han dicho que han obtenido las alturas eternas y la heredad de ser Israel, man, pero es imposible. Lo leímos en Hebreos, man. Esaú fue rechazado, man. Pero aquí, para comprobar la historia, tenemos las Escrituras, y para respaldar las Escrituras tenemos la historia, man, filtrada por el Espíritu Yahweh Shemosha, dado a nuestros apóstoles, man. You know? Vamos a continuar. Dice: esto yo no necesito. Oh, no, esto todavía es. Okay. Dice: confundiendo el asunto es el hecho de que algunos judíos se habían entremezclado con edomita,
cananita y otros alienígenas en el momento en que regresaron de Babilonia, que esto sí es cierto, como lo vamos a leer. Israelitas empezaron a mezclar con las otras naciones, pero como leímos en Números 1:18, esos hijos, todavía eran israelitas, pero empezaron a vivir como griegos y como las otras naciones, ¿no? De aquí entra el misterio de los gentiles en el Nuevo Testamento, los que se llamaban griegos, romanos, gálatas, efesos, bien breve, Marcos 13, no, Galatas 13:28. Esto es un gran misterio al mundo, man, que los griegos y los romanos y los israelitas habitando estas tierras, llamándose estos títulos, fueron israelitas, los cuales la palabra del Señor les fue traído por medio de los apóstoles, man. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahushua. Este mensaje solo le fue dado a los israelitas, man, que estuvieron viviendo en esas tierras, viviendo como esta gente, porque fueron mezcladas con esta gente. Igualmente como los edomitas fueron mezclados dentro a la familia de los israelitas, empezaron a vivir como israelitas. Igualmente los israelitas fueron mezclados con estas otras naciones y empezaron a vivir como estas otras naciones, man. Hemos hecho bastantes videos comprobando esto, man. La adopción solo le pertenece a Israel. ¿Okay? Y si vosotros sois de Yahushua, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredores según la promesa. Comprobando que esto solo es para Israel, porque como acabamos de leer, la promesa no le fue dado a Esaú, y aunque trate de conquistar y ganarla de nuevo, no la va a obtener. Aquí es comprobado todo. Dice, aquí viene el hueso, la basura, esta sangre mezclada. La gente también era hostil hacia los israelitas de Judea, que eso sí es cierto, porque los israelitas que se conocieron ser israelitas durante el tiempo de los romanos estuvieron viendo a los israelitas viviendo como las otras naciones, los estuvieron viendo como gentiles, ¿no? como de las otras naciones, ¿no? Los veían como basura, que era imposible para que ellos entren de nuevo a la heredad. Pero por eso el Señor vino, man, porque al Señor lo rechazaron estos israelitas, man, que se conocieron ser israelitas. ¿Por qué? Porque estuvieron debajo de los romanos y la gran mayoría de ellos eran inicuos, man. Los fariseos y los escribas, aunque no todos fueron impíos, como tenemos el ejemplo de Gamaliel y Pablo, y a Nicodemo. La mayoría de ellos sí fueron impíos y rechazaron al Señor. Por eso el Señor les dijo a los gentiles, o les dijo a los apóstoles que les den el mensaje, la palabra a los gentiles, hablando de los israelitas esparcidos. Dice, históricamente los edomitas se volvieron conocidos como judíos, un término derivado de Judá, que era derivado del nombre Judá, que es la linaje real de Israel, aunque nunca fueron de Judá o Israel. Cortada, man. Una cortada. Entonces, man, con eso se concluye la parte 2, de este libro, ¿Quién es Esaú Edom? Comprobando que Edom hoy en día son los llamados caucásicos y son conocidos como los judíos por ciertos eventos en historia, ciertas conquistas y por ciertos errores de nuestra gente, man. Empezando con John Harkins, ¿no? Entonces con eso, hermanos, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shem Yoshai, ojalá fueron edificados. Hasta la próxima, les digo shalom. Ok, shalom, hermanos. Voy a poner esta parte al final del video que acabaron de ver.
porque se me olvidó incluir esta última parte que leí hasta aquí y se me olvidó leer esta parte y trasladarlo. Es bien corta, solo va a durar un ratito, pero es bien importante. Dice, durante el sitio de Tito de Jerusalén, 66 a 70 AD, que es un evento profético, el cual Yahushua profetizó de este evento, que esto aconteció después de la muerte de Yahushua. Bien pronto vamos a leer de eso en Mateo 24 y 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, hablando de Israel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Está hablando de cuando Tito conquistó a Jerusalén y esclavizó y masacró a esa tierra y los inhabitantes de esa tierra, los israelitas, y saqueó el oro, destruyeron los templos, y completamente hicieron ruina. El Señor nos dijo, entonces los que están en Judea huyan a los montes, que fue lo que pasó, ¿no? Ciertos de nuestra gente se fueron al norte de África, ciertos al oeste de África, otros al norte, más norte, a partes de Europa. Por esto vamos a leer aquí, en esta última parte de esta parte del libro. Dice, durante el sitio de Tito de Jerusalén, 66 a 70 AD, 20,000 edomitas aparecieron ante Jerusalén para luchar en la mitad de los celotes, que fueron citados en el templo. Los celotes fueron israelitas extremos que estuvieron peleando contra los romanos, y que eran básicamente asesinos de romanos y de israelitas que estuvieron alineándose con los romanos. En ese sentido eran correctos y justos, pero en el atento de pelear físicamente contra los romanos y en ir a guerra contra ellos, últimamente perdieron, porque no fue el tiempo. Parte de esos celotes fueron los sicarios, los Sicarii, los cuales se mataron antes de ser conquistados por los romanos, man. Pero estamos viendo aquí que durante esta guerra, 20,000 edomitas aparecieron para pelear junto de los celotes, de los israelitas verdaderos contra los romanos, man. Dice, cerca de 97,000 habitantes de Judea fueron tomados cautivos y a un número desconocidos habían huido antes o durante el asedio, como acabamos de leer, tomaron huido a lo que nos dijo Yahushua y se fueron de ahí. ¿A dónde? A partes de África, man. Como leímos en el libro de From Babylon to Timbuktu. ¿Sabes qué? Yo no tengo un Face, pero encontré esa parte. Encontré esa parte en este libro. Aquí estamos, lo voy a trasladar. La parte donde dice que después de este evento, 1,000,000 de israelitas se fueron a África, man, y de África fueron tomados por los edomitas de nuevo para servir esclavitud en América para cumplir profecía, man. Aquí estamos. Esta parte aquí de este libro. Oh, shit.
Es el libro From Babylon to Timbuktu, que tienen una parte de ese libro aquí. Lo voy a trasladar en el español, pero les voy a enseñar primero el libro. Este libro aquí que tiene huesos, tiene varios huesos, ok, y ciertas mentiras, pero tiene también unas verdades también, que sobre el espíritu lo filtramos por las escrituras para darles la historia y para purgarles las mentiras. Okay. Dice, en el año 65 BC, los ejércitos romanos bajo del general Pompeyo capturaron a Jerusalén. Dice, en 70 BC o AD, ok, 70 AD, el evento el cual el Señor profetizó, okay, que los israelitas en viendo esto deberían de huyarse a los montes, esos montes representando a partes de África. Dice, el general Vespasiano y su hijo Tito puso fin al Estado judío con gran matanza durante el periodo de los gobernadores militares de Palestina. Se cometieron muchos ultrajes y atrocidades contra los residuos del pueblo. Durante el periodo de Pompeyo a Julio se ha estimado que más de 1 millón de israelitas judíos huyeron a África, huyendo de la persecución y esclavización de los romanos. Los mercaderos de esclavos estaban llenos de esclavos judíos negros. Hablando de la esclavización de los israelitas del oeste de África, debajo de Esaú, cuando los enviaron de África a América y a ciertas partes del mundo. Millones de israelitas que escaparon de la persecución de la guerra romana judía huyeron a los interiores de África. En su libro Raíces Judías en África, este vato, hablando de los israelitas que se encontraron a África, dijo esto, que es el punto. ¿Okay? Esto conecta las historias para darnos una foto más profunda, real, y una visión clara para entender las escrituras, ¿no? De ahí, ok, después del pasamiento de tiempo, los israelitas que se quedaron en África fueron esclavizados por los edomitas después de que conquistaron a Jerusalén, el mundo, o ese lado del mundo, porque las Américas estuvieron en el reino norteño, los llamados latinos y indios indígenas. Ok, conquistaron los israelitas allá en Roma, y Roma estableció su imperio sobre ese lado de la tierra, pero como expliqué, Israel con tiempo reconquistaron a Roma, ok, empezando con los Dark Ages, Medieval Times, por 1000 años conquistaron, ok, tuvieron Roma, tuvieron España, con imperios como los Moors, por después del Renacimiento, Esaú conquistó de nuevo, se pintó al mismo ser la gente de esas tierras, incluido en eso los israelitas, los judíos, nuestro Señor Yahushua, se pintó como el Señor, Cesare Borgia, Frappis Crispus, ¿ok? Luego en 1492 se vinieron a las Américas, nos conquistaron a nosotros, el reino norteño, fueron a África, los camitas africanos verdaderos y los ismaelitas, los árabes, vendieron a los israelitas que estuvieron en África, que se huyeron de los romanos en 70 AD, que los descendientes de esos judíos fueron capturados y esclavizados y traídos a las Américas para servir de esclavitud y mandados a los 4 rincones de la tierra. Historia verdadera, respaldada por las escrituras y las escrituras respaldadas por la historia. Okay. Eso creo que con eso un poquito más. Esta es la última mención de los edomitas como personas en historia. Okay, porque de aquí, en cuanto Esaú empezó a reinar, él hizo un trabajo diligente en tratar de eliminar esta historia. Sin embargo, la profecía bíblica indica que Edom sería un enemigo de Israel en los últimos tiempos. Encontramos que su única conexión con un pueblo actual y la religión es con el
judío y el judaísmo. Por lo tanto, necesitamos rastrear el origen de los judíos para ver quiénes son y cómo son Esaú, Edom. ¿Okay? Porque en la próxima parte les vamos a traer la historia de Esaú después del Imperio Romano, con sus orígenes, ¿okay? Para conectar esta historia que Esaú ha tratado de eliminar, ¿okay? Por el Espíritu de Yahweh Shema, ¿okay? Pues, y con eso esperamos que fueron unificados. Toda gloria a Yahweh Shema.